Durante la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, se desataron importantes y trascendentes hechos a nivel político, social y económico, que afectaron de manera notable la forma de vida de la época. La Revolución Industrial es un tema apasionante, fascinante, que se inició por el siglo XVIII en Inglaterra, difundiéndose posteriormente a otras naciones europeas. Supuso un cambio profundo de los métodos de trabajo de la propia sociedad y por lo tanto fue un proceso lento y dilatado en el tiempo, que iniciado en el siglo XVIII se prolongó a los siglos XIX y XX. Tampoco afectó a todos los países por igual, ya que incluso hoy muchos no se han sometido al progreso industrial aún. No solo supuso el descubrimiento de métodos, técnicas y maquinarias en diferentes campos, como la agricultura, la industria, sino que llevó consigo modificaciones demográficas, sociales e ideológicas importantes. Las desigualdades sociales eran alarmantes debido a la influencia del capitalismo que posicionaba a los patronos no solo como dueños de las fábricas, sino también de sus obreros, afectando a la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales. Hemos señalado la migración de la zona rural a las ciudades donde se estaba generando la industria. Los que emigraron del campo a la ciudad fueron normalmente niños, jóvenes, que fueron absorbidos por ese mundo del trabajo y que les explotaron en horas excesivas del mismo, que iban hasta las 18 horas al día y en condiciones no del todo salubres, no del todo cuidadas. Entonces, estaba añadido al exceso de trabajo también la enfermedad, de ahí que el índice de mortalidad en cuanto a años de vida era mucho más bajo de lo que actualmente nosotros estamos gozando. Escandalizada la Iglesia por los constantes abusos hacia la clase trabajadora y la violencia desatada a raíz de las movilizaciones comunistas, el Papa León XIII manifiesta su preocupación por los derechos de los obreros, la relación proporcional entre trabajo y capital y la protección de las mujeres y niños en el trabajo. De esta manera, León XIII mostró su rechazo por el comunismo ateo que atentaba contra la armonía social. Así escribió la carta llamada Rerum Novarum, que es la primera encíclica social de la Iglesia dirigida a todos los obispos del mundo, a los fieles católicos y a la gente de buena voluntad. La encíclica Rerum Novarum es una encíclica que tiene una trascendencia importante en la historia de la doctrina social de la Iglesia. La escribió el Papa León XIII el año 1891 y está considerada como el documento clave e importante de una nueva etapa que vive la Iglesia respecto de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. Posterior a esta iniciativa, la Iglesia refundó su misión al servicio de la humanidad, a través de principios de orden moral que buscan regir la vida en sociedad, por medio de actitudes justas en los diversos ámbitos políticos, económicos y sociales. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, obviamente tendríamos que tener la capacidad de entender qué significa el pensamiento social cristiano, el pensamiento social de la Iglesia católica. Recordemos lo que dice Juan Pablo II. En un mundo convulsionado, con problemas, con dificultades, no podemos nosotros dejar que el ser humano, que la sociedad siga deteriorándose. Por lo tanto, deberíamos encontrar un pensamiento que pueda reivindicar los derechos humanos, que pueda hacer que el Evangelio se encarne en las realidades. Dice exactamente esto, que se encuentran demasiados problemas en los países, en los lugares, en los sitios, que dan deplorables condiciones a los seres humanos, de su desarrollo, de pobreza, de hambre. Por lo que deberíamos encontrar una enseñanza en materia social. Y la Iglesia hace eso, da una enseñanza en materia social. A lo largo de los años, estos principios han sido plasmados en las diversas encíclicas que han redactado los sumos pontífices y los congresos del Vaticano. La encíclica social es un documento escrito por los Santos Padres, Papa, con el consentimiento y con el apoyo de los cardenales, obispos, que hacen una comisión y elaboran un documento. Este documento está dirigido a todos los fieles católicos, pero también a los hombres de buena voluntad a nivel universal. No se queda únicamente para los católicos, sino se abre. Las encíclicas siempre tratan problemas netamente
políticas sociales. Existen 5 principios fundamentales que componen cada una de las encíclicas escritas: el bien común, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad y la participación. Es a partir de estos 5 principios básicos que se fundamentan otros con el fin de preservarlos. Cuando preguntamos sobre los principios del pensamiento social de la Iglesia, debemos entender que ellos son directrices, normas, guías que permiten al ser humano caminar o entender las orientaciones que la Iglesia da en torno a la materia social. Estos principios del pensamiento social de la Iglesia son las directrices o las vías sobre las cuales se mueve todo el accionar del pensamiento de la Iglesia Católica frente a estos problemas. Son el principio de la libertad, el principio de la destinación de los bienes sociales o comunes o universales hacia el bien de todos los seres humanos, el principio de la subsidiariedad o solidaridad del ser humano para ayudarse unos a otros, el principio del bien común, en donde los seres humanos buscan el bien del otro ser humano, lo cual nos da derechos como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, el derecho a poder vivir, el derecho a la propiedad privada. Recordemos que la Iglesia busca recobrar la dignidad de la persona a partir de lo que el Evangelio o Jesucristo nos propone como modelo de ser humano. Entonces los demás principios son ya una consecuencia de entender una sociedad más justa, una sociedad mucho más humana. Entonces, ¿por qué es necesario la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la universidad? La Universidad Politécnica Salesiana es su ser primero de universidad, de universitas, de alma mater, en la cual se investiga, se ve el pensamiento, se busca la verdad, se llega a la pluralidad de las cosas. Debe también descubrir en materia social cuál de las cosas o cómo nuestras profesiones pueden aportar a una mejor sociedad. Pero también la Politécnica Salesiana es una universidad católica y como tal busca promover sociedades más justas a partir de la evangelización de la gente profesional. No es que les adoctrina y les hace que salgan militantes católicos, no. Les muestra y les hace y les ayuda a entender que hay una propuesta de sociedad a partir del pensamiento cristiano, el cual busca mejorar la sociedad. Y como salesiana, pues no puede entenderse de la opción por los pobres, de la opción por los jóvenes. Es desde allí que se desprende el estudiar el pensamiento social de la Iglesia, en el cual el ser humano puede mirar la sociedad de una forma diversa, no como un sucedáneo del capitalismo, como un sucedáneo del pensamiento socialista o un sucedáneo del pensamiento comunista. Es un pensamiento fraguado en la humanidad del ser humano, fraguado en la capacidad del Evangelio de transformar la sociedad en algo más justo, en algo más fuerte. Por lo tanto, el pensamiento social de la Iglesia es una materia necesaria para poder mejorar, para poder formar al profesional y aportar a una sociedad mucho más justa. Lo dice la misión de la universidad, formación de profesionales con excelencia. Hoy en día, no solo la Iglesia promociona el cumplimiento de estos principios, sino también, dentro de un Estado democrático, las leyes jurídicas se sustentan en estos con el fin de proporcionar una sociedad vivible. La Iglesia ha visto propicio publicar un libro con el extracto de las encíclicas más sobresalientes en materia social, el cual ha llegado a nuestras manos con el nombre de Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, y de esta manera lograr que las personas reflexionen y apliquen sus enseñanzas a la vida diaria.